right, now we finished off last night at Mount Sinai. Anoche nos quedamos en el monte Sinaí. And if we could have the map of the journey, ¿Podemos poner el mapa del viaje, por favor? the map of the journey, and we've come to Mount Sinai. Mount Sinai is on the journey, is down here. Llegamos al monte Sinaí. El monte Sinaí está en Egipto. It is in the wilderness, Perdón, el monte Sinaí está en el desierto. and they had crossed over the Red Sea. Ya cruzaron el Mar Rojo, Speaking of water baptism, lo que nos habla del bautismo en they agua. came to Mara, the bitter waters. Luego llegaron a Mara, donde estaban las aguas amargas. Then we looked at Elim, the place of the oasis in the desert. Luego llegaron a Elim, el lugar donde era un oasis. The 12 wells, the 70 palm trees. Las 12 pozos, las 12 fuentes y las 70 palmeras. And then we showed that in the third month, Exodus 19:1, in the third month they came to Mount Sinai. Y luego en el tercer mes ellos llegaron al monte Sinaí. And the third month Y el tercer mes was the month when the feast of Pentecost was celebrated. era el mes que se celebraba la fiesta de Pentecostés. And after Jesus rose from the dead, Y después de que Jesús se levantó de los muertos, there were 50 days pasaron 50 días until the day of Pentecost. hasta el día de Pentecostés. So, when Jesus died on the cross, Así que cuando Jesús murió en la cruz and Passover represented that, y la Pascua representa la muerte, it was on the 14th day of the first month. fue en el día 14 del primer mes. And then, after Passover, Y después de la Pascua, the next feast was unleavened bread, la siguiente fiesta and then, fue la de panes sin levadura, and then first fruits, luego las primicias, and from first fruits to Pentecost was also 50 days. y de las primicias a Pentecostés pasaron también 50 días. So Pentecost is associated, 50 is associated with Pentecost. Así que el 50 está asociado a Pentecostés. In fact, the Greek word De hecho, la palabra griega speaks of 50, means 50. nos habla de 50, significa And 50. it was on the exact day of the Old Testament feast of Pentecost Y fue en el día exacto de la fiesta de Pentecostés del Antiguo Testamento, in Acts chapter 2 en Hechos 2, when the Holy Spirit fell cuando descendió el Espíritu and the Santo. Holy Spirit came. Vino el Espíritu Santo. Now at Mount Sinai Ahora, en el monte and in Sinaí, the area of Mount en Sinai, el área del monte Sinaí, they remained there for 11 months. se quedaron durante 11 meses. It was a long time, Fue bastante tiempo, but many things happened there. pero allí sucedieron muchas cosas. Moses went up to Mount Sinai Moisés subió al monte Sinaí on 2 occasions for 40 days and 40 nights. en 2 ocasiones durante 40 días y 40 He received the noches. 10 commandments. Allí recibió los 10 mandamientos, And they are very relevant for us today. que son muy relevantes para nosotros hoy. And God wants those laws of the Old Testament to be written on the tables of our heart. Y Dios quiere que esas leyes del antiguo pacto están escritas en nuestro corazón. And also at Mount Sinai, Y también en el monte Sinaí, God gave to Moses the pattern of the tabernacle. Dios le dio a Moisés el patrón para el tabernáculo. And that is very important. Many chapters in the Word of God are devoted to the tabernacle. Y eso es muy importante. Muchos capítulos en el Antiguo Testamento están dedicados al And we tabernáculo. see how man can approach God, Y allí vemos cómo el hombre se puede acercar a Dios. coming through the gates, the outer court, the holy place, the most holy place. Entrando por las puertas, en el atrio exterior, al lugar santo, hasta el lugar santísimo. Now, and then at Mount Sinai also the feasts, the various offerings were instituted. Y luego también en el monte Sinaí se instituyeron las fiestas y las ofrendas. So many chapters in Exodus, Leviticus, and the first chapters of Numbers Así que muchos capítulos en Éxodo, Levítico y los primeros capítulos de Números, all happened during that 11 months todo eso sucedió
durante estos 11 meses, while they were at Mount Sinai. mientras estuvieron en el monte Sinaí. And so they came to Mount Sinai Llegaron al monte Sinaí 50 days 50 días after crossing over the Red Sea. después de haber cruzado el Mar Rojo. So when they left Mount Sinai, Y cuando salieron del monte Sinaí, it was over a year, ya había pasado más de un año, nearly 13 months, casi 13 meses. nearly 13 months 13 meses after they came out of Egypt. después de que salieron de Egipto. Now, we ended last night, Y anoche nos quedamos and we talked that Sinai represented the baptism of the Holy Spirit. hablando de que Sinaí significaba el bautismo en el Espíritu Santo. And then we prayed, and we thank God for those who were filled with the Holy Spirit last night, Y luego oramos y muchos de ustedes fueron llenos del Espíritu Santo with anoche, the evidence of speaking in tongues. con la evidencia de hablar en otras lenguas. And I encourage you, Y yo los animo. you don't understand with your mind, Uno no entiende el don de lenguas con su but mente, pray every day in tongues, pero oren todos los días en lenguas, because that is one of the ways porque esa es una de las formas that your spirit, en que su espíritu, we are body, soul, and spirit, porque somos cuerpo, alma y espíritu, that your spirit is edified, your spirit is built up. en que nuestro espíritu es edificado. And if our spirit is built up, Y si nuestro espíritu es it edificado, helps us to come into a strong relationship with the Lord. esto nos va a ayudar a tener una relación más fuerte con el Señor. And it's important to keep on being filled with the Holy Spirit. Y es importante que nos mantengamos llenos del And Espíritu. one of the ways is to pray daily in other tongues. Y una de estas maneras es orar todos los días en otras lenguas. And so that is very important. Es muy importante hacerlo. And I encourage you, Yo los animo exercise the gift God has given you. a que ejerciten el don que el Señor les ha dado. All of us, Todos nosotros debemos pray in tongues daily. orar en lenguas Pray todos in los días, tongues often. orar a menudo en lenguas Use what God has given you, y usar lo que el Señor nos ha dado, like the parable of the talents, así como la parábola de los and talentos, God will give you more. para que el Señor nos dé más. It is like the doorway or the entranceway into the gifts of the Holy Spirit. Es como la entrada, la puerta para recibir los dones del Espíritu Santo. And pray that God will use you, maybe in prophecy, maybe in healing, maybe in miracles, Y oren para que el Señor los use, tal vez en profecía, en sanidad, en milagros, in the word of wisdom, the word of knowledge. palabra de sabiduría, de conocimiento. And God is wanting to release these gifts in a greater way. Y Dios va a desatar estos dones en una forma más profunda. Now, the baptism of the Holy Spirit, Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo it is one of the foundations. es uno de los fundamentos. You know, some people have a wrong concept and they think, you know, they've got everything they can have from God. Hay personas que tienen un concepto equivocado y creen que cuando tienen el bautismo en el Espíritu Santo ya han alcanzado todo lo que Dios tiene para ellos. And some people camp Y, at the baptism of the Spirit. y hay personas que acampan y se quedan allí donde está el, You know, el bautismo en el Espíritu some Santo. people get saved, Hay personas que son salvas, but then they're saved son salvas, and they repent, they ask Jesus into their hearts, se arrepienten, invitan a Jesús a su corazón and through the blood of Jesus they are saved. y por la sangre de Cristo son salvos. But many just stay there, Pero muchos se quedan allí and years go by, y pasan los años and they don't grow in God. y no crecen en Dios. And they don't get baptized by immersion, No son bautizados por inmersión, and, they're saved, son salvos, sí, but they never progress, they never grow, they never go on. pero no progresan, no avanzan. And other Christians, Y hay otros cristianos they come to water baptism, que pasan por el bautismo en el por el bautismo en agua and they major on water baptism. y se especializan en el bautismo en agua. And water baptism, yes, it is important, Y el bautismo en agua sí es importante, but we must go on from there. pero debemos avanzar. So other people stop there and they just stay there for years, Y hay gente que se detiene allí y se quedan allí por años. but also Pentecostals. Pero también los pentecostales. And most of you here tonight are from various Pentecostal churches. Y la mayoría de ustedes que están aquí esta noche son de iglesias pentecostales. But many Pentecostal churches, Pero muchas iglesias pentecostales yes, they come to Mount Sinai llegan al monte Sinaí. and people are baptized in the Holy Spirit. Las personas son bautizadas en el Espíritu Santo. And
sadly, many churches Y tristemente, muchas iglesias that I have visited, que yo he visitado, even though they are Pentecostal and they have a Pentecostal name, aunque son pentecostales y tienen un nombre pentecostal, often more than half the people a menudo más de la mitad de las personas have not been filled with the Holy Spirit, speaking in other tongues. no han sido llenas del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. But even those who are filled with the Holy Spirit, Y aún los que están llenos del Espíritu Santo, many of them, they stop there muchos se quedan allí and they don't progress on. They don't go on in their journey, y no progresan y no avanzan en su and they viaje. they're content at that level and they don't move on. Se quedan con contentamiento en ese lugar y no avanzan. So in our whole Christian life, Y en nuestra vida cristiana, we thank God for what God has done, le damos gracias al Señor por lo que Él ya ha but He wants hecho. to put a hunger and thirst in our hearts Pero Él quiere poner hambre y sed en nuestro corazón to press into God for more. para que presionemos en Dios y obtengamos más. You know, when you're going to school, Cuando uno va al colegio, you start at grade 1, then grade 2, grade 3, and you progress. uno empieza en primer grado, segundo, tercero, uno progresa. And then you go to college or university, and there's a progression. Y después uno va a la universidad, hay una progresión. And it's the same in the spiritual. Y lo mismo es en el espíritu. Now, in Leviticus 27:13, Ahora, en Levítico 27, there's 13, an interesting verse hay un versículo interesante concerning Mount Sinai respecto al monte Sinaí and the baptism in the Holy Spirit. y el bautismo en el Espíritu Santo. In fact, in Leviticus 23, it goes through these 7 feasts. Levítico 23, en el Levítico 23, ahí vemos las 7 fiestas. And in verse 17, Y en el versículo it is, 17 it is talking about the Feast of Pentecost. está hablando de la fiesta de Pentecostés. In verse 17, Versículo 17. all right, and the Feast of Pentecost, it's also called the Feast of Weeks, La fiesta de Pentecostés también se le llama la fiesta de las semanas. and it's the 50 days is mentioned in verse 16, En el versículo 16 se mencionan los 50 días. and in verse 17, Y en el versículo 17 it speaks about bringing 2 wave loaves. habla de traer 2 panes. Now, in the Acts of the Apostles, En los Hechos de los Apóstoles, first, on the day of Pentecost, en el día de Pentecostés, it was Jews who were filled with the Holy Spirit. fueron los judíos los que fueron llenos del Espíritu Santo. But then we come to Acts chapter 10, Pero luego llegamos a Hechos 10 and Cornelius y Cornelio and the Gentiles y los gentiles were filled with the Holy Spirit and fueron spoke in llenos tongues. del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. There was the Jews and the Gentiles. Judíos y gentiles. And it's speaking about this offering on the day of Pentecost, Y on hablando de esta- for the feast of Pentecost. Y hablando de esta ofrenda el día de la fiesta de Pentecostés, And in verse 17, en el versículo 17, it was baked with leaven. estos panes se horneaban con levadura, It's se ba- cocían con levadura, It's baked with leaven. se cocían con levadura. And leaven Y la levadura is associated with sin. está asociada con el pecado. Jesus spoke about the leaven of the Pharisees, Jesús habló acerca de la levadura de los the fariseos, sin of the Pharisees, the hypocrisy of the el Pharisees. pecado de los fariseos, la hipocresía de los fariseos. Leaven is associated with sin, with hypocrisy, with false doctrine. La levadura está asociada con el pecado, la hipocresía y la falsa doctrina. And so, some people think Y hay personas que piensan that the baptism of the Spirit que el bautismo en el Espíritu is the same as holiness. es lo mismo que la santidad. Now, the baptism of the Holy Spirit, Ahora, el bautismo en el Espíritu it is an important step in our pursuit of holiness. es un paso importante cuando nosotros estamos buscando la But santidad. just because someone speaks in tongues and is filled with the Spirit does not make them holy. Pero el que una persona hable en lenguas y está llena del Espíritu Santo, eso no significa que sean santos. Holiness is associated more with crossing the River Jordan. La santidad está más, se asocia mejor con el cruce del Jordán And knowing the crucified life. y conocer la vida So, crucificada. holiness, we need the baptism of the Spirit if we get to walk in holiness. Y si queremos caminar en santidad,
necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. but they're not the same. Pero no son lo mismo. They're not the same. No son lo mismo. And often people come to the Lord at the get filled with the Spirit at the beginning of their Christian life. Well, often people are filled with the Holy Spirit A menudo las personas que vienen al Señor son llenos del Espíritu Santo shortly after they are saved. al poco tiempo de ser salvas. But that experience is wonderful, Y esa experiencia es maravillosa and it will launch them into the spiritual realm, y los introduce al ámbito espiritual. but it does not make them holy. Pero eso no los hace santos. And as my wife shared yesterday, there were 10 tests in the wilderness, Y como mi esposa mencionó ayer, en el desierto hubo 10 pruebas. 10 trials, 10 pruebas. and they failed them. Y las perdieron todas, fracasaron en todas. And God tests us. Y Dios nos prueba. And part of the reason Y parte de la razón is to purify us and to purge es us para purificarnos, para limpiarnos and to humble us y para humillarnos, and so that we depend upon the Lord para que nosotros dependamos del Señor and not on ourselves or our own ability or talents. y no dependamos de nosotros mismos, de nuestras habilidades o talentos. Now, after the baptism of the Spirit, Ahora, después del bautismo en el Espíritu, some people think, well, there's just no problems. The Christian life is just, a bed of roses. Nothing will go wrong. hay personas que creen que todo va a estar bien y de aquí en adelante todo va a ser color de rosa y no va a haber ningún problema. But that is not true. That is not scriptural. Pero eso no es verdad, eso no es bíblico. In fact, when we get filled with the Holy Spirit, De hecho, cuando somos llenos con el we're Espíritu coming Santo, into a spiritual realm. nos introducimos, entramos al ámbito espiritual. It is the entrance into the spiritual realm of God. Allí entramos al ámbito espiritual de Dios. And so, as you go on for the Lord, Y cuando uno sigue avanzando con Dios, and as you go on in the things of the Spirit, y cuando uno entra a las cosas del Espíritu, and you come into some of the gifts of the Spirit, y uno comienza a recibir algunos de los dones del Espíritu, you begin to pray and intercede and do spiritual warfare. comienza uno a orar, a interceder, a hacer guerra espiritual. You become a target for the enemy. Entonces nos convertimos en un blanco del enemigo. If we are just lukewarm in our Christian life, Pero si somos tibios en nuestra vida cristiana, if we've just got one foot in the church and one foot in the world, si tenemos un pie en la iglesia y el otro en el mundo, the devil does not worry about us. el diablo no se preocupa por nosotros, We are not doing any harm to his kingdom. porque no estamos dañando su reino. But when we're filled with the Holy Spirit Pero cuando somos llenos del and Espíritu set our heart to seek God y proponemos en nuestro corazón buscar a Dios and to go on for God y avanzar con Dios and to be used in the spiritual realm, y ser usados en el ámbito espiritual, we are a target of the enemy. entonces somos blanco del enemigo. The fiery darts of the enemy are sent to attack us. Esos dardos de fuego del enemigo son enviados para atacarnos. After Jesus Después de Jesús, was baptized, después de que Jesús fue bautizado, then the Holy Spirit came upon him. el Espíritu Santo descendió sobre él. The anointing came upon him. Vino la unción sobre él. Now that was a type of the baptism of the Spirit, but also the 7 spirits of the Lord. Este fue un tipo del bautismo en el Espíritu, pero también él recibió los 7 espíritus de Jehová. But immediately after, E inmediatamente después de eso, the anointing came on Jesus. de que la unción vino sobre And Jesús, so Mount Sinai, it speaks of the anointing and the Holy Spirit. así que el monte Sinaí nos habla de la unción y del Espíritu Santo. Then the Spirit Entonces el Espíritu led Jesus into the wilderness. llevó a Jesús al desierto. Why? ¿Por qué? To be tested of the devil. Para que el diablo lo probara. And my wife shared about those 10 tests, Y mi esposa compartió acerca de esas 10 pruebas, those 10 trials. esas 10 exámenes. They failed every one. Y los israelitas fallaron cada uno de And as ellos. a result, a whole generation perished in the wilderness. Y como resultado, toda una generación pereció en el desierto. Now, we will be tested Ahora nosotros seremos probados like Jesus. como Jesús. He was tested in area of body, soul, and spirit. Jesús fue probado en las áreas de su cuerpo, su alma y su espíritu. And
we will be tested in those areas. Y nosotros también seremos probados en esas tres áreas. But by the grace of God, Pero por la gracia de Dios, we are not to camp. We're not just to stay at one place. We don't want to just stay at Mount Sinai forever. no debemos acampar, no debemos quedarnos en un lugar, no debemos permanecer en el monte Sinaí por siempre. We want to be those who are going on in God. Queremos avanzar con Dios. Now, the wilderness, Ahora, el desierto it's a difficult place. es un lugar difícil. In Jeremiah 2 and verse 6, En Jeremías 2:6, Jeremiah Jeremías, chapter 2 versículo 2, and verse 6, perdón, capítulo 2, versículo 6. it tells us about the wilderness. Allí nos habla del desierto. And it tells us there, Nos dice, it speaks there, where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt, that led us through the wilderness, through a land of deserts and of pits, through a land of drought and of the shadow of death, through a land that no man passed through, where no man dwelt. ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? It's a difficult place, Es un lugar difícil, a place of pits. un lugar con trampas. Isaiah said, Isaías dijo, he said, God led us gently as a horse through the wilderness. el Señor nos llevó suavemente como un caballo por el desierto. And sometimes in the wilderness, the rider of the horse will have to get off and lead the horse so the horse will not stumble. A veces en el desierto el jinete tiene que descender del caballo y agarrar al caballo y guiarlo caminando para que el caballo no tropiece. Now, King David, Ahora el rey David, even after he'd received 3 anointings, después de que él recibió 3 unciones, very sadly, tristemente, he fell into a pit. él cayó en un pozo. It was a terrible pit, Fue un pozo terrible. a pit of adultery and then murder. Fue un pozo de adulterio y de asesinato. But there was repentance of heart. Sin embargo, él se arrepintió en su corazón. But it took time. Pero esto requirió tiempo. And by the grace of God and by the mercies of God, Y por la gracia de Dios y sus misericordias, he truly repented. él verdaderamente se arrepintió. But there were judgments that came on his life. Pero hubo juicios que vinieron a su vida. But he got back with the Lord. Sin embargo, él se arregló con Dios, regresó con Dios. And in the millennium, he will be very great. Y en el milenio él será grande. And Pastor Bailey has even seen King David in the millennium in the new temple which will be built Y in el Jerusalem. pastor Bailey vio en el milenio al rey David en el templo, en la Nueva Jerusalén. He truly was a man after God's own heart. En el templo en Jerusalén, perdón, no la Nueva Jerusalén, porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. But if we have sinned Pero si nosotros pecamos or been overcome in a battle, o somos vencidos en una batalla, God wants us to meet with Jesus where we are. Dios quiere que nos encontremos con Jesús allí donde estamos. David had fallen into a pit and he met the Lord there. David cayó en un pozo y allí se encontró con Dios. And by the grace of God, he came out of that pit and was restored again. Y por la gracia de Dios, él salió de allí y fue restaurado nuevamente. The Lord is so merciful. El Señor es tan misericordioso David was not only forgiven, que David no solo fue perdonado, God forgets his sin, Dios olvidó su pecado and David was restored again to the kingship. y David fue restaurado nuevamente a su reinado. He had a contrite heart. Él tenía un corazón contrito And, by the grace of God, y por la gracia de Dios, he experienced the grace and the mercy and the goodness of God. él experimentó la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Now, many things after the children of Israel left Mount Sinai, Ahora, después de que el pueblo de Israel dejó el monte Sinaí, then they wandered in the wilderness. estuvieron vagando en el desierto. And
certain things happened. Y ciertas cosas sucedieron. In Numbers chapter 11, En Números 11, well, first of all, in Numbers chapter 10, empecemos en Números 10, the book of Numbers, el libro de Números, and in chapter 10, capítulo 10, Numbers 10 and verse 11. versículo 11. Now, it tells us there, it came to pass in the 20th day of the second month in the second year that the cloud was taken up from the tabernacle of the testimony. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Now, they came out of Egypt on the 14th day of the first month. Ellos salieron de Egipto el día 14 del primer mes. And now, in Numbers, this is the following year, Ahora en Números, esto es al año siguiente, and it was the 20th day of the second month. el día 22 del segundo mes. So, they'd been in Sinai for 11 months. Habían estado en el Sinaí durante 11 meses. And it was approximately 13 months since they left Egypt. Más o menos 11 meses desde que 13 The meses cloud desde above que them dejaron moved, Egipto. and then they followed the cloud. La nube comenzó a moverse y ellos comenzaron a seguir la nube. And it goes on and gives the order in which they moved according to their tribes. Y dan la orden para comenzar a caminar conforme a sus cada tribu. And then in Numbers chapter 11, Y en Números 11, this is the time when the people complained, and then, as my wife was sharing yesterday, the people complained and God's judgment came upon them. este fue cuando ellos se comenzaron a quejar y como les compartió mi esposa anoche, And the fire- empezaron a quejarse y recibieron el juicio The de Dios. fire of the Lord burnt among them and consumed them that were in the uttermost parts of the camp. Entonces se encendió en ellos el fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. You know, after all God had done for them and after all the miracles, yet they didn't believe and they complained. Después de todo lo bueno que se había hecho por ellos, después de los milagros, ellos se quejaron delante del Señor. And they complained and they murmured about so many things. Se quejaron y estuvieron murmurando. Now going down to verse 16, Ahora en el versículo 16, verse 16, versículo 16. and the Lord said to Moses, gather to me 70 men of the elders of Israel. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. And so 70 elders were appointed. 70 ancianos fueron nombrados. 70 elders were appointed. 70 ancianos. Now, in verse 12, Ahora en el versículo 12, in verse 12, en el 12, God speaks these words to Moses. Dios le dice esto a Moisés. He says, Moses is saying, have I conceived all this people? Have I begotten them that they should say unto me, that you should say unto me, carry them in thy bosom as a nursing father beareth the suckling child into the land which thou swearest unto their fathers. Moisés le dice a Dios, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra la cual juraste a sus padres. Now, that's an unusual verse. Ese es un versículo extraño. We talk about a nursing mother Aquí se habla de una madre que está criando, who will give, nursing, giving milk to her baby. que le está dando de mamar leche a su bebé. But here God speaks of Moses Pero aquí Dios, in this verse. God speaks about Moses as a nursing father. Dios habla acerca de Moisés como un padre que amamanta, Carry them in your bosom as a nursing father. que los lleva en su seno como un padre que amamanta. And, Moses, at times he got very exasperated because of their murmuring and their complaining and their unbelief and disobedience. Y Moisés a veces se desesperaba porque el pueblo constantemente se quejaba, murmuraba, era incrédulo. But the Lord says, carry them in your bosom as a nursing father. Pero el Señor le dijo, llévalos en tu seno como un padre que cría And to feed them and to help them
help them to grow and go on. Aliméntalos y ayúdalos a crecer. And then Moses said, well, in verse 14, I'm not able to bear the burden by myself. Y luego en el versículo 14 Moisés le dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. It's too much for me. Es mucho para mí. Verse 16, Versículo 16. and the Lord says to Moses, go and gather unto me 70 men of the elders of Israel. Entonces Jehová en el 16, entonces Jehová le dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. And God says to Moses, I will take of the spirit which is on you, and I will put a measure of it onto those 70 elders. Yo voy a tomar el espíritu que está en ti y lo voy a poner sobre estos 70 ancianos. And then those 70 will help you to bear the burden and carry the load. Y esos 70 te van a ayudar a llevar la carga. So a portion of the spirit had Así- to be taken off Moses and to put upon the 70. Así que una porción del espíritu tuvo que ser quitada de Moisés y puesta sobre los 70 ancianos. And the desire of a true leader, a true pastor, Y el deseo de un verdadero líder, de un verdadero pastor, is not just to try and, some pastors, instead of encouraging people to come up, they would push them down. porque hay pastores que en vez de animar a los miembros de su congregación a levantarlos, lo que hacen es aplastarlos. And when somebody's being used of God, Y cuando alguien está siendo usado por Dios, some pastors, they feel, well, maybe there'll be a threat to me. hay pastores que piensan, este So- es una amenaza para So, mí. so instead of encouraging them and giving them opportunities, they try to suppress them. Entonces, en vez de animarlos y de darles oportunidades, comienzan a In suprimirlos. case they will try to take over or something like that, No vaya haciendo que quieran tomar el mando o algo así, or cause a split in the church. o causar una división en la iglesia. But no, Pero no, a true pastor un verdadero pastor will encourage people to come up. va a animar a las personas a que se levanten. And even if they have a ministry greater than themselves, a true pastor will rejoice and praise God. Y aun cuando las personas tengan un ministerio mayor al del pastor, el pastor se debería regocijar y animarlos. That the anointing, is upon them and God is using them. Porque regocijarse de que la unción de Dios está sobre estas personas y Dios las está usando. And so the 70 were there to help Moses, to help Moses carry the load. Así que estos 70 habían sido puestos allí para que ayudaran a Moisés con la carga. Now, why did God send them to the wilderness? Ahora, ¿por qué fue que Dios los envió al desierto? Why couldn't they just go straight into the promised land? ¿Por qué no pudieron entrar directamente a la tierra prometida? Well, God had many reasons. Bueno, Dios tuvo muchas razones. And the Lord has to work in our hearts and work in our lives. El Señor tiene que trabajar en nuestro corazón, tiene que trabajar en nuestra vida. We saw from that verse in Leviticus 23:17. Y vimos en ese versículo de Levítico 23:17 There was even after the baptism of the Spirit, there was leaven que aún después del bautismo en el Espíritu había levadura or sin. o pecado. Now, the baptism of the Holy Spirit Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo is important. es importante, It is necessary es necesario if we're going to progress in the journey. si vamos a progresar en nuestro viaje. But it does not deal with all the sin in our lives. Pero no trata con todo nuestro pecado en nuestra vida. And one purpose of the wilderness Y uno de los propósitos del desierto is that sin is dealt with and we are purified. es que el pecado en nuestra vida sea tratado y que seamos purificados. See, trials Porque las pruebas reveal what is in our heart. revelan lo que hay en nuestro corazón. Some people you can think, Hay personas que uno puede pensar, oh, they're so nice, they're so pleasant, they're so sweet, they're so patient. qué linda es esa persona tan dulce, tan paciente, tan amable. But then when somebody gets them angry, Pero cuando alguien las enoja, wow, that sweet, nice person just, whoa, explodes. esa personita tan dulce y amable explota. Exploder. So often it takes a trial, Así que a menudo se requiere de una prueba, a test, una
circunstancia difícil, So what is in the heart is revealed. para que sea revelado lo que hay en el corazón, And so we can see what we are really like para que podamos nosotros ver cómo somos realmente and what's really in our heart. y qué es lo que hay en nuestro corazón. And then we see that problem, we see that sin. Y entonces vamos a poder ver el pecado, And vamos a poder by ver the el grace, problema, by the grace of God, we cry out to God to deliver us and set us free from it. y por la gracia de Dios, entonces vamos a poder pedirle al Señor que nos libere de eso. So one purpose of the wilderness is to deal with leaven or sin in our lives. Así que uno de los propósitos del desierto es tratar con la levadura, con el pecado. And there's a beautiful little verse in the Song of Solomon. Y hay un precioso versículo en el Cantar de los Cantares And it speaks of coming out of the wilderness. que nos habla de salir del desierto. And it speaks about coming out of the wilderness. Nos habla de salir del desierto. Song of Solomon 8 verse 5. Cantar de los Cantares 8:5. It says, perfumed in myrrh and frankincense. Sahumada de mirra y de incienso. In myrrh and frankincense. Mirra e incienso. Now, there's 9 gifts of the Holy Spirit Ahora, son 9 los dones del Espíritu Santo in Galatians 5. en Gálatas 5. And in Song of Solomon chapter 4, Y en el Cantar de los Cantares 4, 12 to 14, del 12 al 14, there are 9 plants. hay 9 plantas. And the first one is pomegranate. La primera es el granado And the first fruit of the Spirit is love. y el primer fruto del Espíritu es el amor. So pomegranate represents love. Así que los granados representan el amor. And so it says coming out of the wilderness Dice allí que sale del desierto with frankincense and with myrrh. con mirra e incienso. Myrrh speaks of meekness. Mirra nos habla de mansedumbre Frankincense e incienso speak of faith. nos habla de fe. In other words, En otras palabras, the wilderness el desierto and trials y las pruebas will develop in our hearts desarrollan en nuestro corazón meekness mansedumbre and faith. y fe. At the beginning of the 40 years that Moses was in the wilderness looking after sheep, Al inicio de esos 40 años que Moisés estuvo en el desierto cuidando ovejas, he thought, he was able to deliver the people. él pensó que él podía libertar al pueblo. But at the end of that time, Pero al final de esos 40 after años, the trials in the wilderness, después de las pruebas en el desierto, he realized he could do nothing by himself. se dio cuenta de que por él mismo no podía hacer nada. And there was meekness in his life. Y había entonces mansedumbre en Who su was vida. who was the meekest man on the earth? ¿Quién fue el hombre más manso sobre la tierra? Moses. Moisés. Only 2 people in the Word of God are called meek. Solo 2 personas en la palabra de Dios son llamadas mansas. Moses Moisés and Jesus. y Jesús. How did Moses get meekness? ¿Cómo fue que Moisés obtuvo la mansedumbre? It was the wilderness. En el desierto. Through the trials, the difficult times, the tests. A través de las pruebas, los momentos difíciles. So God has a purpose for the wilderness. Así que Dios tiene un propósito con el desierto. It was in the wilderness Fue en el desierto that they learned warfare. que ellos aprendieron a pelear. We looked yesterday about Amalek. Anoche vimos acerca de Amalek. And God wants to teach Y us Dios quiere enseñarnos to battle para que peleemos against spirits, against the powers of en darkness, contra de los espíritus, en contra de las tinieblas, and to have victory over the enemy. y que obtengamos la victoria sobre el enemigo. And also we need the wilderness Y también necesitamos el desierto so that God will humble us and prove us. para que el Señor nos humille y nos pruebe. Deuteronomy 8:16. Deuteronomio 8:16. And in other words, to see whether we will follow God and God alone, even in the difficult times. Para ver, en otras palabras, para ver si vamos a seguir a Dios y solamente a Dios aún en los tiempos difíciles. And we can only know when we pass through that experience. Y eso solo lo vamos a poder saber cuando pasemos por esas experiencias. In the book of Isaiah,
En el libro de Isaías there's a little scripture there. hay una pequeña escritura allí, In Isaiah 45 and verse 3, Isaías 45:3, and speaks about getting treasures of darkness. que nos habla de los tesoros escondidos. En inglés dice de los tesoros de la oscuridad. Some of the most valuable metals, Algunos de los metales más valiosos, gold and other metals, el oro y otros metales, are buried under the earth están enterrados bajo la tierra, in darkness. en la oscuridad. And you have to have mines that go way, way down, and it's pitch dark. Y hay que tener minas para descender y poder sacarlo. But there are great treasures. Pero son grandes tesoros. And there are treasures in darkness. Y hay tesoros escondidos en And la s- oscuridad. And some wilderness experiences Y algunas de esas experiencias del desierto are dark, son oscuras. are dark. Son oscuras. But if our heart and our attitude is right, Pero si nuestro corazón y nuestra actitud es la correcta, there'll be treasures to find and gain in the wilderness. van a haber tesoros que podemos encontrar y obtener en el We desierto. can't get those treasures when we go to heaven, because in heaven there's no darkness. Y esos tesoros no los vamos a poder obtener en el cielo, porque en el cielo no hay oscuridad. So those treasures can only be found and worked in our lives Esos tesoros solo los podemos encontrar y que sean obrados en nuestra through, vida through dark experiences, a través de esas experiencias oscuras, difficulties, wilderness times. dificultades, tiempos de desierto. And the scripture tells us Y la escritura nos dice that the way we are chosen, que la forma en que somos escogidos, you know, who are those who are with Jesus when he comes? ¿quiénes son los que van a venir con Jesús cuando Él venga? Those who are called Los que fueron llamados and those who are chosen. y que fueron escogidos. Called Llamados and chosen. y escogidos. Now, Jesus said many are called, Ahora Jesús dijo, muchos son llamados, but few pero pocos are chosen. son los escogidos. How are we chosen? ¿Cómo somos How are we elegidos? chosen? ¿Cómo somos elegidos? Isaiah 48:10. Isaías 48:10. We're chosen in the fire, in the furnace of affliction. Somos escogidos en el fuego, en el horno de la aflicción. In other words, times of wilderness, terrible times of testing. En otras palabras, ese tiempo del desierto, esos momentos terribles de prueba. That is what the wilderness is. Eso es el desierto. So God has many purposes for the wilderness. Así que Dios tiene muchos propósitos para el desierto. And it's very sad, the children of Israel, they failed every test. Y es triste que el pueblo de Israel fracasó cada una de esas pruebas. And my wife shared those 10 trials last night. Y anoche mi esposa compartió acerca de esas 10 pruebas. Now, after they'd failed those 10 they'd failed the 9 tests, Después de que ellos habían ya fracasado 9 pruebas, the final test was the test of unbelief at Kadesh Barnea. la última prueba fue la prueba de incredulidad en Cades Now, Barnea. if we go to our map, Y si vamos a nuestro mapa, en el mapa, there's Kadesh Barnea up there. allí al norte está Cades Now, Barnea. Kadesh Barnea was near the border of the Promised Land. Kadesh- The Promised Land is like we're here, around here, and goes up there, the Sea of Galilee, and it's round there. So Kadesh Barnea was right on the border of the Promised Land. Cades Barnea estaba justo en la frontera con la tierra prometida que se extendía más al norte hasta el mar de Galilea. And from the time they left Egypt Y desde que dejaron Egipto to the time they got to Kadesh Barnea, hasta que llegaron a Cades Barnea, it was 2 years. pasaron 2 años. A period of 2 years, 2 años and they came to Kadesh Barnea y llegaron a Cades Barnea, on the border of the Promised Land. en la frontera de la tierra prometida. And you know the story well. Y ustedes ya conocen la historia. In Numbers 13 and 14, Números 13 y 14. God said, send in 12 spies, Dios dijo, envíen 10 espías, one spy for each tribe. un espía por cada tribu. Go and see what the land is like. Vayan y vean cómo es la tierra. Go into the land. Entren a la tierra Go and see what it's like. y vean cómo es.
And so the 12 spies went in. Así que los 2 espías entraron, They stayed in the land 40 days, 40 nights. se quedaron en esa tierra 40 días y 40 noches. And it was a good land. Y era una tierra buena, It was a land bueno. buena, It was a land of great blessing. una tierra de mucha bendición. The grapes were so big. Las uvas eran tan grandes. What's grapes? Uva. Uva. They were so mas grande, uva. And just one bunch of grapes. Y It took 2 un- men to carry them. Y eran tan grandes las uvas que para llevar un racimo de uva era necesario que 2 hombres lo cargaran. They hung them on a big branch and one on the shoulder of one and one on the shoulder of the others. It took 2 men, strong, 2 of those spies, to carry one big bunch of grapes. Tenían que usar un palo en el hombro de uno y apoyado en el hombro del otro hombre y colgar ahí el racimo de uvas porque era muy pesado, muy grande. It was a wonderful land. Era una tierra maravillosa. Uva, pomegranates, Granados, uvas, olives, aceitunas, milk, leche, miel, miel, everything you could imagine. todo lo que uno se puede imaginar. And then even under the ground there was gold and silver, precious stones. Y también bajo la tierra había oro, había piedras preciosas, It was plata. buena, Muy, muy buena tierra. a great blessing. Una gran bendición. Grande bendiciones. Amén. Grande. It was just full. It was a land of plenty. Era una tierra de plenitud. And all of the 12 spies, they all agreed about that. Y los 12 espías, todos ellos estaban de acuerdo con esto. They all agreed. Todos estaban de acuerdo. Pero, Pero, problem. problema. And the problem was ¿Cuál fue el problema? there were giants in the land. Que habían gigantes en la tierra. They went up to Hebron, Fueron a Hebrón and then there were these giants, y allí estaban estos gigantes. the sons of Anak, Los hijos de Anac and they were very big. eran grandotes. Now God had said, Ahora, Dios les había Moses. dicho, le había dicho a Moisés, "You're going to go up and possess the land." tienes que ir y poseer la tierra. That was the Rhema word. That was the word of the Lord. Esa fue la palabra rema, esa fue la palabra de Dios. That was the Rhema. That was the word of the Lord. El rema, la palabra de Dios. But the 12 came back. Pero entonces regresan los 12 espías And the 10 of them said, y 10 de ellos dijeron, "It is a good land, es una tierra buena, but we cannot go up pero no podemos ir because of the problems, por los problemas. because of the giants. Los gigantes They will kill us. nos van a matar. They'll kill our wives and our children. Van a matar a nuestras esposas, a nuestros hijos. We're not able to go up." No podemos ir. But Joshua and Caleb, Pero Josué y Caleb, the other 2 spies, los otros 2 espías, they also said, ellos también dijeron, "It is a good land, es una buena tierra, a land of plenty." una tierra de abundancia. And they said, "Yes, there are the giants." Y sí, hay gigantes, But they said, pero dijeron, the words of their mouth las palabras de su boca agreed with what God said. estuvieron de acuerdo con lo que Dios había dicho. And I want you to understand. Y yo quiero que entiendan ustedes. Proverbs 18 verse 21. Proverbios 18:21, It says, "Death and life are in the power of the tongue." donde dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. There's great power in the words you speak. Hay un gran poder en las palabras que decimos. And Joshua and Caleb, Y Josué y Caleb, they were men of faith. ellos eran hombres de fe. And they said Y dijeron with their lips con su boca what God said. lo que Dios dijo. God had said to Moses, Dios le había dicho a Moisés, "Go up and possess the land." vayan y posean la And so tierra. Joshua and Caleb, Y Josué y Caleb, even though they saw the giants, aunque vieron los gigantes, they saw God.
vieron a Dios, that God is bigger than any giant. que Dios es mayor que cualquier And gigante. so the confession from the lips of Joshua and Caleb, Y la confesión que salió de los labios de Josué y de Caleb, let us go up and possess the land. entremos y poseamos la tierra, We are well able. porque sí podemos hacerlo. They are just, even though they were giants, Aunque eran gigantes, Joshua and Caleb said, Josué y Caleb dijeron, they're just like grasshoppers. son como langostas, God is with como us. grillos. Dios está con nosotros. Let us go up. Subamos, entremos. But the 10 spies said, Pero los 10 espías dijeron, we can't go up no podemos subir, because of the problems. no podemos entrar por los problemas. Unbelief Incredulidad. is like a wildfire. La incredulidad es como un fuego salvaje. The unbelief of those 10 spies, La incredulidad de esos 10 espías it spread through the 3 million children of Israel, se esparció en los 3 millones de israelitas and they did not go up. y no entraron. They did not go up. No entraron. And Joshua and Caleb, they had to wait another 38 years. Y Josué y Caleb tuvieron que esperar otros 30 y... If we could have the, have 38 the años. map again. ¿Podemos poner el mapa? And from Kadesh Barnea Desde Cades Barnea until they crossed over Jordan River hasta que cruzaron el río Jordán, was 38 years. pasaron 38 años. That was the 10th trial. Ese fue la 10ª prueba, Unbelief. la incredulidad. Joshua and Caleb, Josué y Caleb they had a different spirit, tenían un espíritu diferente, a spirit of faith. un espíritu de fe. And if we're going to possess the land, Y si vamos a if poseer la we're tierra, going to possess our spiritual inheritance, si vamos a poseer nuestra herencia if we're going to move espiritual, on into our promised si land, vamos a avanzar y a entrar a nuestra tierra we prometida, must be men and women of faith who debemos believe ser God. hombres y mujeres de fe que le creen a Dios. And we must, faith comes by hearing, hearing by the word of Porque God. la fe viene por el oír y el oír la palabra de Be Dios. those who love the word, who meditate on the word. Seamos aquellos que aman la palabra, que meditan en la palabra. And God will speak to you. Y Dios nos va a The hablar. Holy Spirit will speak to you. El Espíritu Santo nos va a And hablar. as we speak out and confess what God says, Y cuando nosotros hablemos y confesemos lo que Dios dice, miracles will happen. entonces van a God suceder will work milagros. for us. Y Dios va a obrar por What is impossible nosotros. with man will be possible. Lo que es imposible para el hombre va a ser posible en And Dios. there'll be great breakthroughs in God. Y vamos a tener grandes victorias en We Dios. want our words Nosotros queremos que nuestras to palabras agree with what God's word estén de acuerdo con la and palabra de Dios speak out. y decir, You know, faith is in our heart and in our mouth. porque la fe está en nuestro corazón y en nuestra boca. Jesus said, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Jesús dijo, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. And death and life, they are in the power of the tongue. Y la muerte y la vida están en el poder de la lengua. And he wants us to be Y Él quiere people of faith who believe God. que seamos personas de fe que le creen a Dios. Daily meditate on the word of God. Y que diariamente meditemos en la palabra de Your Dios. faith will grow. Y así va a crecer nuestra God fe. wants to speak clearly. Dios quiere hablarnos claramente. All of us can hear the voice of Y God. que todos nosotros podamos escuchar And he la voz wants de us Dios. to hear his Él voice. quiere que la escuchemos. And he can show us even a glimpse of what's in the future. Y Él incluso puede mostrarnos, darnos atisbos de lo que está en el futuro. I got saved, I was only 18 years of age. Cuando yo me convertí tenía 18 años, But even when I was young, pero aún siendo yo joven, you know, God put in my heart Dios puso en mi corazón a burden for missions, a burden for nations. una carga por las misiones, por las naciones. Now, I did not know everything that would happen, Ahora, yo no sabía todo lo que iba a pasar, but God just showed me like a little picture of what's out in the future. pero Dios me mostró como una pequeña foto de lo que estaba en el futuro. But I believed it. Y le creí, I believed it. le creí. I'm nobody special. Yo no soy especial, And you know, God has done it porque over many years. y Dios lo ha hecho Yeah. a través de los años. The Lord miraculously has taken us to over 40 countries to share the word of God. En una forma milagrosa, el Señor nos ha llevado a más de 40 países a compartir la palabra. Now, as I say, everyone's
God's got a different plan for all of you. Y como ya les dije, Dios tiene un plan diferente para cada uno. But God wants all of you to hear His voice, Pero Dios quiere que todos escuchemos su voz to believe Him, y que le to be creamos, people of faith, que seamos personas de to see fe miracles, y que veamos to see milagros God work on your behalf. y que veamos cómo Dios trabaja a nuestro favor. And by the grace of God, we do not want to fail our tests like the children of Y Israel por la did. gracia de Dios, nosotros no queremos fracasar en las pruebas como fracasó Israel. Joshua and Caleb, they believed God. They were a different spirit. Josué y Caleb, ellos le creyeron a Dios porque tenían un espíritu And from distinto. Kadesh Barnea till 38 years until they got to the River Jordan. Y desde Cades Barnea pasaron 38 años antes de que ellos pudieran cruzar el Jordán. You know, every day Todos los días people died and were buried in the wilderness la gente se moría y la iban dejando enterrada en el desierto. because they did not believe God. Unbelief. Porque no le creyeron a Dios. Incredulidad. Sometimes we think Y a veces pensamos stealing, that's a terrible sin. Murder is a terrible sin. que robar es un pecado terrible, que matar gente es horrible. But we think, well, unbelief, we think that's no problem. Pero la incredulidad, no hay problema. But unbelief in God's eyes, Pero a los ojos de Dios, la incredulidad it kept the children of Israel out of their inheritance. fue lo que impidió que el pueblo de Israel entrara a su herencia. Pray that God will, without faith we cannot please God. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Hebrews 11 verse 6. Hebreos 11:6. Without faith we can't please God. No podemos agradar a Dios sin fe. Do we want to please God? ¿Queremos agradar a Dios? Yes, we do. Sí queremos. Hunger for the Word of God, love the Word of God, study the Word of God. Entonces tengamos hambre por la palabra de Dios, estudiémosla, meditemos en Let ella. the Word of God be your meat and drink. Que la palabra de Dios sea nuestra comida y nuestra bebida. Amen? Amén. Now, Numbers chapter 16. Números 16. And when we get up to 16, then we see the rebellion. Cuando llegamos al 16 vemos la rebelión. And there's the rebellion of Korah, La rebelión de Coré, and there's the rebellion of Dathan and Abiram, la rebelión de Datán y Abiram. and they rebelled against the leadership of Moses and Y against ellos Aaron. se rebelaron en contra del liderazgo de Moisés y de Aarón. And rebellion is also a terrible sin in God's eyes. Y la rebelión también es un pecado terrible a los ojos de Dios. And rebellion is a spirit that undermines leadership and authority. La rebelión es un espíritu que socava el liderazgo y la autoridad. And Dathan and Abiram and Korah, they were jealous. Y Datán, Corán y Abiram, ellos They were troubled with jealousy. estaban celosos. And they thought we should have equal rights. They should be on the same level as Moses was Ellos and Aaron pensaron, was. nosotros deberíamos tener más autoridad, deberíamos estar al mismo nivel que Moisés y Aarón. Never try to take a position of leadership Nunca trates de tomar una posición de liderazgo before God's time. antes del tiempo de Dios. Even though David had been anointed king of Israel, Aunque David había sido ungido como rey de Israel, he had several opportunities to kill Saul. él tuvo muchas oportunidades para matar a Saúl And the anointing was on him. y la unción estaba en David. And the anointing left Saul. Y la unción ya no estaba en And Saúl. David had the opportunities to kill Saul and become king himself. Y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y de convertirse entonces en rey. But David was a man after God's heart. Pero David fue un hombre conforme al corazón de Dios. He would not touch Saul. Y él no tocó a Saúl. He left it to God. Él se lo dejó a Dios. God had called him to be the king. Porque había sido Dios quien lo había llamado a ser He rey. did not try to push himself. Él no trató de ponerse He solo. left it to God. Él se lo dejó en manos He de had Dios. to wait. Él tuvo que esperar. But God brought it to pass in his time. Pero Dios hizo que sucediera a su tiempo. And so never try to take a position of leadership
before God's time. Así que nunca trates de tomar una posición de liderazgo antes del tiempo establecido You por need to know Dios. that God's called you to do it, Necesitas saber que Dios te ha llamado a but, hacerlo. but then we need to wait for the timing of the Lord. Pero después necesitamos esperar el tiempo de Dios. When Korah rose up against Moses and Cuando Aaron, Coré se levantó en contra de Moisés y Aarón and those other leaders from the tribe of Reuben, y los otros líderes de la tribu de Rubén, judgment came. vino el juicio. God just opened the earth. Dios abrió la tierra. You know, in many places, I think there was one in Guatemala, these sinkholes just open up. Hay en muchos lugares, y yo creo que sucede en Guatemala, hay lugares en el terreno que se abre. And they've been increasing in many places. Estas fallas se abren y se It's just like, aumentan conforme pasan los just like años. the earth opens up, and sometimes houses and cars just go down. Es como que la tierra se abre y a veces las casas y los animales caen allí. And when they rebelled, Y cuando ellos se God just rebelaron, opened the earth. Dios abrió la tierra. And Korah and Abiram and those who rebelled and all their families went down into hell. Y Coré y Abiram y y los demás y sus familias, todos cayeron allí. You know, imagine what the ministry of Korah could have been. O imagínense cómo pudo haber sido el ministerio de Coré. In fact, many of the Psalms, they were written by the sons of Korah. De hecho, muchos de los salmos fueron escritos por los hijos de Coré. And you know, God's judgment can come down. Y el juicio de Dios puede descender. God's judgment came down on Ananias and Sapphira. El juicio de Dios descendió sobre Ananías y Zafira. They just fell down and died. Y ellos cayeron allí, quedaron muertos. One time had a seminar in India, Una vez nosotros íbamos a tener un seminario en la India and we'd given money y nos dieron dinero for the food. para la comida. But the pastor who was in charge, Pero el pastor que estaba a cargo, he gave poor food to the pastors at the seminar, él les dio mala comida a los pastores del seminario and then he kept some of the money for himself y guardó parte de ese dinero para él. and pretended that he'd given everything. Y hizo de caso que había usado todo el dinero para la comida. And he was only about 38. Tenía como 38, He was in good health. estaba con buena salud. And then after that seminar, Y después del seminario, he was just riding along on his bicycle, estaba montando su bicicleta, and he fell off se cayó and he died. y se murió. Nothing wrong with him. No había nada malo con él. And God spoke to my heart. Y Dios habló a mi You corazón know, it was God's judgment coming down. que había sido el juicio de Dios sobre él. And we must remember, Y debemos you know, recordar, promotion comes. la promoción, el ascenso Not viene from the east or not from the west or not from the south, no del este, el oeste o el sur. but promotion comes from the Lord. El ascenso, la promoción viene de Dios. You know, don't try to get some position. No trates de obtener una posición. Let God work for you. Permite que Dios trabaje por ti. Proverbs 18:16. Proverbios 18, It 16. says, a man's ministry or a man's gift makes way for him, or God Dice, will open up the way. El ministerio, el don de un hombre abre el camino. Esto quiere decir que es Dios quien abre el camino. God is opening up the way. Dios es el que abre el camino. Now, often, great leaders A menudo, los grandes who were líderes used of God, que fueron usados por Dios they experienced opposition. experimentan oposición. Moses, Moisés. God raised up Korah against him. With Moses, Con Moisés, God raised up Korah Dios against Moses. levantó a Coré en contra de Moisés. Now, King David, Rey David, who was against him? ¿quién estaba en contra de él? Even his own son Absalom Aún su propio hijo took Absalón. the kingship from him for a time. Por un tiempo le quitó el reinado a su padre His David. own son Absalom Su propio hijo Absalón rebelled against him, rose up against him, took his position. se rebeló en contra de él, vino en contra de él y le quitó su posición. Jesus, Jesús, even Judas, aún Judas, who'd been with him for over 3 years, que había estado con él más de 3 años, betrays him lo traiciona for 30 pieces of silver. por 30 piezas de plata. The Apostle Paul. Y el apóstol Pablo, You know, Demas had been with him all those years, and then he just left
Demas había estado con él todo el tiempo y de repente He had se fue the love of the world. He left him. porque amaba más el mundo y entonces se fue. Alexander the coppersmith. Alejandro, el copero, He rose up él se levantó against Paul. en contra de Pablo. Now, every leader, Cada every true líder, leader, cada líder verdadero there will be those tendrá who rise up against you personas que se van a levantar en contra de él or who rebel against you. o que se rebelen en contra de él. Now, what is the purpose? ¿Cuál es el propósito de esto? Now, what happened about God? ¿Qué sucedió con Dios? He created all the angels of heaven Él creó a todos los ángeles del cielo to worship him, para que lo adoraran a él and they worshipped him. y lo adoraban a And él. Lucifer, Y Luzbel, he was like the choir leader of the angels in heaven. él era como el líder del coro de los ángeles del cielo, But he rebelled pero se rebeló against God. en contra de Dios. And Isaiah 14 tells us, E Isaías 14 nos dice I esto. will be like the Most High God. Yo seré como el Altísimo. I. Yo. He wanted to take the worship to himself, which belonged only to God. Él quería tomar la adoración para él mismo, una adoración que le pertenecía solamente a Dios. And he took 1/3 of the angels with him. Y se llevó a un tercio de los ángeles And con they él. deflected, and they went with Lucifer. Y ellos desertaron y se fueron con Luzbel. And Lucifer, Y Luzbel, which means the bright and the shining one, que significa el que brilla, when he fell, cuando cayó, became Satan, se convirtió en the Satanás, devil. el diablo. Now, God himself Ahora, Dios mismo was betrayed. fue traicionado. He was rebelled against. Alguien se rebeló en contra de él. Satan rebelled against him. Satanás se rebeló. Now, if we are going to know the heart of the Father, Ahora, si nosotros vamos a poder conocer el corazón del Padre, how do you know the heart of the Father? ¿cómo conoces tú el corazón del Padre? It's not just by studying only, No solo es estudiando, but it's by the experiences we go through. sino por las experiencias por las que pasamos. The Apostle Paul said El apóstol Pablo dijo he wanted to know the fellowship of his sufferings. que él quería conocer los padecimientos. If people have been through the same experiences as you've been, then there is a close relationship because you understand. Los padecimientos de Jesús. Y cuando hay personas que atraviesan por los mismos sufrimientos que nosotros hemos pasado, entonces hay un entendimiento, uno se puede identificar. And if you're a leader, Y si uno es un and líder, if those who have risen up against you, y si alguien se levanta en contra de you uno, begin to understand part of the heart of the Father and the nature of the Lord. uno comienza a entender parte del corazón del Padre y de la naturaleza del Señor. And we become more like Him. Y nos convertimos más And como we Él. come into a closer fellowship and Y relationship with Him. entramos a una relación más cercana, más íntima con Él. So, in a sense, Así que en un sentido, it's necessary to have people rebel against you es necesario que hayan personas que se rebelen en so, contra nuestra so we can know the heart of God. para que podamos conocer el corazón de Dios, So we can know the heart of God. para que podamos conocer su corazón. And Moses certainly went through that. Y Moisés ciertamente pasó por esto. In fact, Moses was provoked to sin by the children of Israel. De hecho, Moisés fue provocado a pecar por el pueblo de Israel. In Numbers chapter 20, En Números 20, God said to Moses, Dios le dijo a Moisés, "Speak to the rock, háblale a la roca, because again there was a time when they needed water, porque nuevamente necesitaban agua. and the people of Israel again were complaining." Y el pueblo de Israel nuevamente se comenzó a quejar. But Moses was so exasperated with them, Pero Moisés estaba ya tan enojado con ellos instead of speaking to the rock, que en vez de hablarle a la roca, he struck the rock le golpeó la roca twice. 2 veces. Now the rock speaks of Christ. Ahora, la roca nos habla de Cristo. Christ can only be crucified once. Y Cristo solo puede ser crucificado una vez. Moses should not have done that. He was wrong. Moisés no debió haber hecho eso, estaba becau- equivocado. And because of that, Y debido a esto, Moses was not allowed into the promised land. Moisés no pudo entrar a la tierra Mo- prometida, no Moses se le saw permitió. Moses saw the promised land, Moisés vio la tierra prometida, but he did not get into the promised pero land. no entró a ella. Now,
there's also, you've got to balance that because Moses represents the law Ahora también tenemos que equilibrar esto porque Moisés representa la ley and grace and truth comes through Jesus. y la gracia y la verdad viene de parte de Jesús. But he had that experience Pero él tuvo esa experiencia. where he struck that rock twice. Él golpeó 2 veces esa roca. Then also in Numbers Luego también en Números, 22, 23, 24, Números 22, 23 y 24, we read about Balaam. leemos acerca de Balaam. Now Balaam, Balaam, he was a true prophet, él fue un verdadero profeta. but the problem was there was a mixture in his life. El problema fue que había mezcla en su vida, There was a terrible mixture in his life. una terrible mezcla en su vida. He was a true prophet, Un profeta verdadero, but he had a love for money. pero amaba el dinero. And Balaam, Y Balaam, God gave him eventually what he wanted. eventualmente, Dios le dio lo que él quería, lo que Balaam quería. But it was not the will of God. Pero no era esa la voluntad not de the will Dios. of God. And No era la voluntad de Dios. And Balaam Y Balaam gave terrible counsel. le dio consejo horrible. And he told the king of Moab Le dijo al rey de Moab to send all the young women from Moab que enviara a todas las jovencitas de Moab into the camp of the children of al Israel. campamento del pueblo de Israel. And the young men from the children of Israel will commit fornication with them. Y los jóvenes del campo de Israel, del campamento de Israel, cometieron fornicación con ellas. And then God's judgment will come down. Y entonces iba a descender así el juicio de Dios. And that happened. Y eso pasó. And 23,000 Y 23,000 Israelites were slain in one day. 23,000 israelitas murieron en un día. And, that was terrible counsel that Balaam gave. Este fue un consejo horrible que dio Balaam, Because God's judgment ended up coming upon the children of Israel. porque el juicio de Dios finalmente descendió sobre el pueblo de Israel. Now, towards the end of the 40 years, if we have the Ahora- map again, Ya casi al final de los 40 años, podemos poner el mapa. in the map again, towards the end of the 40 years, Ya al final de los 40 they años, come to the plains of Moab. llegaron a los planes de Moab. Actually, the plains of Moab were just on the side of the Dead Sea. De hecho, los planes de Moab estaban a la orilla, al lado del Mar Muerto. And the Dead Sea there, Y el Mar Muerto it is the lowest part on earth. es la parte más baja de la tierra. It is about 1,300 feet below sea level. Es 1,300 pies, está 1,300 pies por debajo del nivel del mar. And even the Sea of Galilee Y aún el mar de Galilea is about 600 or 700 feet below sea level. está más o menos a 600 o 700 pies debajo del nivel It del is the mar. lowest point on the earth. Es el punto más bajo de la tierra. And the plains, so it goes right down, and then on the other side, the hills go up. The plain it goes up, and then it goes up into Moab, and then you can look down on the Dead Sea. Están las planicies y después uno puede subir a las montañas y desde allí puede ver el Mar Muerto. And the book of Deuteronomy Y el libro de Deuteronomio is Moses' last words son las últimas palabras de Moisés to the children of Israel. al pueblo de Israel. He gives it to them on the plains of Moab. Él les da estas palabras allí en los planos de Moab. And in the book of Deuteronomy, Y en el libro de Deuteronomio, it is looking back, el libro de Deuteronomio es una mirada hacia atrás and then it is looking forward. y también es una mirada hacia adelante. It is looking back Hacia atrás and giving a review of everything that's happened during the journey. fue una revisión de todo lo que había sucedido durante el viaje. 38 years, what has happened? 38 años, todo lo que pasó. But then it's looking forward, Pero después también él está viendo hacia adelante. and in Deuteronomy,
Moses is giving them instructions Y en Deuteronomio Moisés les da instrucciones about when they get into the promised land. de lo que tienen que hacer cuando entren a la tierra prometida. And so before Moses' days, Así que antes de que Moisés muriera, in Numbers 27, en Números 27, it speaks there of a new leader. habla allí de un nuevo líder. Now, Joshua Ahora, had, Josué had been the servant of Moses. había sido siervo de Moisés. He'd been faithful. Él había sido fiel. He wasn't looking for anything for himself. He just wanted to serve Moses. Él no estaba buscando nada para sí mismo. Él lo que quería hacer era servir a Moisés. But God spoke to Moses, Pero Dios le habló a Moisés and in verse 15, y en el versículo 15 it says there, and it says, "Let the Lord, the God," verse 16, let the Lord, the God of all the spirits of all flesh, set a man over the congregation. Números 27:16. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Which may go, verse 17, which may go out before them, and which may go in before them, and which may lead them out, that they may bring them in. Versículo 17, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Now really, it is God who appoints leaders. Es Dios quien nombra a los líderes. Really, we want God to be the one that chooses. Queremos que sea Dios quien elija. And to go in, shepherds in those days would have to go into a field to examine the field. Los pastores en esa época, ellos iban primero a un campo, examinaban el campo To make sure there's no poisonous weeds. para asegurarse que no habían hierbas venenosas. And when the shepherd had searched out that area or the field, then he would allow his sheep to go in and to feed. Y después de que el pastor había revisado bien el área, entonces llevaba a sus ovejas para que comieran, So pastaran allí. a shepherd would find fresh grass for his sheep, Era el pastor el que tenía que encontrar pasto fresco para las ovejas and make sure there's no danger or no snakes in the field or no poisonous weeds. y asegurarse de que no hay ningún peligro, de que no hay serpientes, de que no hay pasto venenoso. And then he would go back and bring the sheep in. Y después el pastor regresa para ya llevar las ovejas a ese campo. And in verse 18, Y en el versículo the Lord 18, said to Moses, "Take Joshua the son of Nun, a man in whom is the Spirit, and lay hands on him." en el versículo 18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. And Moses was told to lay hands on Joshua, A Moisés se le dijo que pusiera sus manos sobre Josué, to put some of his honor, of his mantle upon Joshua. que pusiera su manto sobre Josué. And it says in verse 21 Y en el versículo 21 that dice, Joshua would go out, and at his word they shall go out, and at his word they shall come in, both he and all the children of Israel with him, even all the congregation. Second half of verse 21. y dice en la segunda parte del versículo 21 de Josué, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. And Moses laid hands on Joshua, Y Moisés impuso sus manos sobre Josué, gave him a charge or gave him a command, le dio una orden, le dio una comisión and to be the new leader. para que fuera el nuevo líder. But Moses continued to lead until he died. Pero Moisés continuó guiándolos hasta que murió. Now, Joshua, Josué, now he was a servant. él era un siervo, He had a servant heart. tenía un corazón de siervo. For many years he was Moses' servant. Durante muchos años él fue el siervo de Moisés. When there was the battle against the Amalekites, Cuando fue la batalla en contra de los amalecitas, Joshua was leading the young men of war. Josué fue quien guió a los jóvenes de guerra. So he learned warfare. Así que él aprendió a pelear. And God wants to teach us spiritual warfare, intercession, and prayer and fasting. Y Dios quiere enseñarnos a nosotros la guerra espiritual, a interceder, a ayunar, And seeing the powers of the enemy broken. para que podamos ver cómo se rompen los poderes del enemigo. And
Joshua's authority was also recognized by the people. Y la autoridad de Josué fue reconocida también por el pueblo. You know, he was a wonderful man. Él era un hombre maravilloso. He entered with Moses into the presence of the Lord. Él entraba con Moisés a la presencia del Señor. And on one occasion he even tarried in the presence of God after Moses left. Y en una ocasión él incluso permaneció allí en la presencia de Moisés, de Dios, después de que Moisés se había ido. He was one of those spies that was a man of faith. Él fue uno de esos espías que fue un hombre de He fe, brought back a good report. quien trajo un buen reporte. And he knew, he was well versed in the ways of God, the law of God. Y él conocía bien los caminos de Dios, la ley de Dios. He made right choices. Él tomó las decisiones correctas. And, you know, Moses laid hands upon him. And there was an impartation from Moses to Joshua. Y Moisés impuso sus manos sobre él. Hubo una impartición de Moisés sobre Josué. And the spirit of wisdom was imparted to Joshua. Y el espíritu de sabiduría le fue impartido a Josué. And, you know, sometimes men have received power and ability beyond their years. Y a veces hay hombres que reciben poder y autoridad As the, mucho más de lo que les correspondería. as the mantle of God comes upon them. Cuando el manto de Dios viene sobre ellos. So, before Moses dies, Así que antes de que Moisés muere, Joshua is appointed as the new leader. Everybody knew it. Josué es nombrado como el nuevo líder y todo el pueblo lo sabía. Everybody knew it. Todos lo sabían. Now, if we go to Numbers 32. Ahora si vamos a Números 32. Numbers 32. Números 32. Now, we can have the map too. Podemos poner el mapa. Now, we know that there were, when they came here, there was the enemies here, there were the Amorites here. Sabemos que cuando llegaron, o sea, después de la llanura de Moab, que llegaron al lado del río Jordán, antes del Jordán, And then there was the king of Bashan who was up there. ahí estaban los amorreos y estaba arriba un rey. And as the children of Israel traveled up towards Jordan, Y conforme el pueblo de Israel viajaba hacia el Jordán, God led them to go out to battle against the enemy. Dios los guió para que entraran en batalla en contra del enemigo. And they had a victory over Sihon, the king of the Amorites, and over the king of Bashan. Y tuvieron allí una victoria sobre los amorreos y sobre otro rey. And then there was two and a half of the tribes, Y luego dos tribus y media, before they went into the promised land, antes de entrar a la tierra prometida, because this was good fertile land, debido a que esta tierra que estaba antes del Jordán era una tierra fértil and good for grazing cattle, y era buena para criar ganado, the tribe of Reuben la tribu de Rubén and the tribe of Gad y la tribu de Gad and half the tribe of Asher, y la mitad half the tribe of Manasseh, y la mitad de la tribu de Manasés requested to have their inheritance on this side, on the eastern side of the river Jordan. pidieron recibir su herencia en la parte este del río Jordán. And, you know, in some ways, they settled for second best. Y en cierta medida ellos se conformaron por tener algo inferior, Because of their cattle and their economic benefits. por el ganado que tenían y por los beneficios económicos que esto representaba. And the men from those 2.5 tribes, Y los hombres de estas dos tribus y media, when they eventually crossed Jordan,
Cuando eventualmente cruzaron they el left their Jordán, wives and children on this side. dejaron a sus esposas y a sus hijos del otro lado del Jordán al este, They crossed over Jordan with the other tribes, cruzaron el Jordán con las otras tribus, and they helped them in the battles in the land of Canaan. los ayudaron con las batallas en la tierra de Canaán, And then they went back to their wives and their children on the eastern side of the River Jordan. y después regresaron con sus esposas y sus hijos Now- a la parte este del río Jordán. It's like, God's call was to go into the land. Es el llamado de Dios era entrar a la tierra, But they settled for an inferior inheritance, pero ellos se conformaron con una herencia inferior, like for God's second best. como se quedaron con lo segundo mejor. And a lot of people, they're used of God, but they don't fulfill God's main plan or main purpose for the Lord. Y hay personas que siguen al Señor, pero no cumplen, no llegan a hacer todo lo que Dios quiere que hagan. And, then we come in Deuteronomy 34. Y en Deuteronomio 34, entonces ahora llegamos We come to the death of Moses. a la muerte de Moisés. The death of Moses. La muerte de Moisés. Numbers 34. Números 24. I'm sorry. We come to the death of Moses in Deuteronomy 34. No, perdón, sí, es Deuteronomio 24. Deuteronomy 34. Perdón, 34. Deuteronomio All right. 34. All right. 34 is the last Es last es chapter el of Deuteronomy. último capítulo de Deuteronomio. The last chapter of Deuteronomy. And it says, And Moses went from the plains of Moab up unto the mountains of Nebo to the top of Pisgah that is over against Jericho. And the Lord showed him all the land of Gilead unto Dan. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra, de Galaad hasta Dan. Now, the last sermons of Moses were given on the plains of Moab. Los últimos sermones de Moisés fueron dados allí en las llanuras de Moab. And the last sermons of Moses are recorded in the book of Deuteronomy. Y los últimos sermones de Moisés están registrados en el libro de Deuteronomio. And then, if we go back to the map, Si volvemos al mapa, then Moses Moses ascended up into Mount Pisgah. subió al monte Pisga. Now, Mount Pisgah El monte Pisga was near Jericho. estaba cerca de All Jericó. right, when they crossed over, Jericho was about there. Cuando cruzaron Jericó, o sea, Jericó estaba del otro lado del Jordán, On the western side of Jordan. en el lado oeste del Jordán. But on the eastern side of Jordan, Pero en el lado este del Jordán there was Mount Pisgah. estaba el monte Pisga. And from the top of that mountain, he could look over and he could see the promised land. Y desde la cima de ese monte él podía ver la tierra prometida. He beheld the promised land. Él observó, vio la tierra prometida. But he was not allowed to go in. Pero a él no se le permitió entrar. And then he was up on the mountain by himself. Entonces estaba allí solo en el monte, He died, murió, and the Bible says God buried him. y la Biblia dice que Dios lo enterró. Nobody knows where he was buried, but God buried him. Nadie sabe dónde fue enterrado, fue Dios quien lo enterró. But we know Pero sabemos on the Mount of Transfiguration, que en el monte de la transfiguración, God had raised him from the dead. Dios lo había levantado de los muertos, And he appeared in glory porque Él se apareció en gloria in his resurrection body, con su cuerpo resucitado, together with Elijah. junto con Elías. Elijah did not die. Elías no murió. Elijah was caught up in a whirlwind and chariots of fire up into heaven. Elías fue llevado en las carrozas del fuego al cielo. And on the Mount of Transfiguration, Y en el monte de la transfiguración, 6 months before Jesus went to the cross, 6 meses antes de que Jesús fuera a la cruz, Moses Moisés in his glory, en su gloria, Elijah Elías in their resurrection bodies también con su cuerpo resucitado, were with Jesus. estaban con Jesús. And Jesus, his face shone as the sun.
Y el rostro de Jesús brillaba como el His sol. garments were glistening white. Y su vestimenta brillaba. And Peter and James and John, who were with Jesus, Y Pedro, Santiago y Juan, que estaban con Jesús, beheld Jesus and Moses and Elijah on that mountain of vieron a transfiguration. Jesús, a Moisés y a Elías allí en el monte de la And transfiguración. before Jesus comes again, Y cuando Jesús vuelva, Moses will come back to earth. Moisés va a regresar a la tierra. Elijah will come back to earth. Y Elías también. They will be the two witnesses. Ellos van a ser los dos They will testigos. prophesy 1,260 days. Ellos van a profetizar 260 days. Van a profetizar por 1226 días. They'll be killed by the Antichrist. Y el anticristo los va a matar. And then after 3.5 days, Y después de 3 días y medio a miracle would happen. va a suceder un milagro. And they'll be raised, they will ascend up into heaven. Y van a ser enviados al cielo. You know, we are living in the culmination of the last days before Christ Nosotros comes estamos again. viviendo en la culminación de los últimos días antes de que Jesús venga. Now, we come now to the book of Joshua. Bueno, ahora llegamos al libro de Josué. And we're coming now to the crossing over of Jordan. Y nos estamos acercando al cruce del Jordán. The crossing over of Jordan. El cruce del Jordán. Now, we have an acetate there, a new one about the crossing over of Jordan. Tenemos otra I think diapositiva del cruce del Jordán. it's number 9. Creo que es la número 9. Number 9. I think that's about number 4. Now, when they came to the Jordan River, Cuando llegaron al río Jordán, now, there is the Jordan, allí está el Jordán, and God did a miracle. y Dios hizo un milagro. The Jordan went back to a place called Adam. El Jordán retrocedió hasta un lugar llamado Adán. God caused the waters to part. Dios hizo que las aguas se partieran. And the children of Israel, remember there's 3 million of them. Recuerden que eran 3 millones de, And so- de israelitas. For all of them to cross, Así que para que todos This- pudieran pasar, there's quite a distance of dry land. tenían que tener bastante tierra seca. And God parted the waters. Y Dios partió las All aguas, right, there's water up to there, and then there's water from there up there. partió las aguas, And God caused the river bed. That is the river bed there where they crossed. y Dios hizo que la ribera del río, ahí donde ellos cruzaron, And first of all, the priests were holding the Ark of the Covenant. los primeros que pasaron fueron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. And they went and stood with the ark. They stood with the ark. They held the ark in the middle of the river Jordan. Of Ellos- course, it was on the bed of the river Jordan. Ellos llevaban el arca sobre sus hombros, llevaban el arca del pacto, los sacerdotes, y ellos llegaron y se pusieron en medio de el río que estaba completamente seco. And we'll stop now and continue after the break. Y nos vamos a quedar aquí y vamos a continuar después del receso.